A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verum Domini. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Give to the Lord, you families of nations. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Bring gifts and Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. tremble. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Say among Decid a los pueblos, el Señor es Rey. He has made Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. the heavens be Alégrese el cielo, goce la tierra. holy day has dawned. Nos ha amanecido un día sagrado. Venid naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. There was a prophetess, Anna. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Domini. The celebration of La the birth of celebración Christ is so del big nacimiento de that it Cristo es tan cannot be grandiosa accomplished just one que day. no se puede contener solamente en un Today día. we're on the sixth day Entonces, hoy estamos en el sexto día de las octavitas de Navidad. Las lecturas y oraciones para la misa de hoy nos abastece con una dinámica interesante. Comenzamos con la Natividad, nos lleva hacia atrás y hacia el paraíso y nos regresa hasta el Salvador, recién nacido. En la apertura de la oración de hoy le oramos al Señor que la Natividad, en la carne de su Hijo único engendrado, que nos dejó, nos liberó de una servidumbre antigua que nos permaneció bajo el yugo del pecado. Parece más como que en Navidad, esta servidumbre antigua o subyugación que nos amarra bajo el yugo del pecado. En la apertura de la oración de hoy, esto que nos regresa a Adán y a Eva. Entonces, tomando del Concilio de Trento, el Segundo Vaticano, de las Escrituras Sagradas y la tradición sagrada, el Catecismo nos recuerda que el primer hombre, Adán, no solamente fue creado bueno, pero estableció una amistad con su Creador, en una armonía entre él y la creación alrededor de él. La Iglesia, interpretando el simbolismo del idioma de una manera auténtica, a raíz del Nuevo Testamento, la tradición sagrada nos enseña que los primeros padres, Adán y Eva, se constituyeron en una justicia sagrada y original. Esta sagrada original pues, debe ser compartido con la vida. Entonces, mientras él permaneciera en esta intimidad íntima, el hombre no tendría que sufrir. La armonía interna de la persona entre hombre y mujer, y finalmente la armonía entre la primera pareja, Adán y Eva, y toda la creación comprendía todo lo que se llamaba como la justicia original. El misterio que le ofreció al hombre, que se le ofreció por parte de Dios, era poner al hombre como tal, maestro de sí mismo. El primer hombre no tenía ninguna incapacidad y estaba en su totalidad lleno porque estaba libre de su triple confusión que escuchamos en la primera lectura de hoy. Esa concupismo triple que subyuga al hombre a los placeres de la sensibilidad, bienes materiales y ascensión individual, contradiciendo la razón. Todo estaba grandioso, no había un pecado original, todo estaba en armonía, pero toda esta armonía de justicia original prevista por la tierra de hombre fue perdida por el pecado de los primeros padres. El hombre tentado por el diablo y muere en su corazón la confianza y abusó de su libertad y desobedeció los mandamientos de Dios.
Eso es lo que fue el primer pecado de Dios, desobedecer. Todos los pecados subyacentes eran desobediencia y falta de confianza en Dios. No voy a servirles, dijo, como el diablo. Y ese pecado, ese hombre se prefirió a sí mismo sobre Dios, y por ese mismo acto se eligió a sí mismo y en contra de Dios. Constituyó un estado de degrado. El hombre que quería darle divinidad al hombre y no seducido por el hombre, quería ser como Dios, pero sin Dios. Quería ser antes que Dios y no en concordancia con Dios. Dijo, gracias por haber creado todo, pero ahora cada uno coge su camino. Adán y Eva inmediatamente perdieron la gracia de la divinidad sagrada original, temían al Dios que habían concedido una imagen distorsionada, ahora iban a tener una imagen distorsionada de Dios. La armonía en que ellos se habían encontrado debido a la justicia original ahora queda destruida. Entonces el control del alma y las facultades del cuerpo quedan destruidas. La unión entre hombre y mujer se pone sujeta a tensiones, las relaciones marcadas por la lujuria y la dominación. La armonía con la creación queda destruida. La creación visible se vuelve extraña y hostil. Y finalmente eso entra en la historia de la humanidad. Las cosas tan grandiosas ya no están. Entonces, como resultado del pecado original, la naturaleza humana queda debilitada en sus poderes, sujeta a la ignorancia, al sufrimiento y a la dominación y a la muerte. Y con la inclinación al pecado y con esta inclinación al peligro es lo que nos mantiene. Así, como se mencionó hoy en la lectura primera de hoy, el apóstol San Juan distingue tres tipos de pérdida de la carne, pérdida de los ojos y la vida. Cuando nuestra batalla en contra del mundo de la carne y el diablo se refiere a esa servidumbre antigua que hicimos referencia en la lectura original de hoy, incluye en nuestra batalla espiritual para la sagrada, que luchamos contra el orgullo y nuestra terquedad. Todos luchamos contra eso con el pecado original. Pero no estamos, vamos a la Navidad ahora. Pero con San Pablo creemos que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para recuperar a todos aquellos que no estamos bajo la ley, que podamos recibir nuestras opciones como hijos y hijas. Este es el Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, que Dios envió a su gente, a su pueblo. Él cumplió con todas las promesas que le prometió a Abraham y a sus descendientes. Actuó más allá de cualquier expectativa. Envió a su propio Hijo que tanto amaba. Este catecismo continúa hoy. Creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido como judío, hijo de Israel y de María, y en la época del rey Herodes y el emperador César Augusto, un carpintero como oficio, murió crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reino del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios, vino de Dios, descendido de las alturas y vino en la carne. La palabra vino y vivió con nosotros, con su gracia, la verdad. Hemos llevado sus glorias, en la gloria como su único Hijo del Padre, y de su entereza, y que todos hemos recibido gracia tras gracia. Este es el Hijo que Ana le agradeció y habló de él a todos, que ellos estaban esperando la redención de Jerusalén. Este Hijo es el Mesías. Hijo nacido de la Virgen María es Jesús, porque Él va a salvar a su gente de sus pecados.
name under heaven given No hay among ningún men otro nombre by bajo which los we cielos que se le haya dado a un hombre que podamos ser salvados. Our divine Savior, Nuestro divino Salvador, para ayudarnos en esta batalla espiritual durante su sermón en la montaña, en el monte, nos da remedios para luchar contra la triple continuación del placer, el pedir y el orgullo. Esto ya se mencionó. Estos remedios son oración, ayuno. Fasting is an antidote. El ayuno es un antídoto contra el placer de los sentidos. Almsgiving is an antidote against Dar misericordia, alma, limosnas es para liberarnos de los derechos. Y la oración es un antídoto ante el orgullo. Furthermore, as the Catechism relates, Anteriormente, como dice el catecismo, las sagradas escrituras, los padres de la Iglesia insisten sobre todo en tres maneras de penitencia interna: ayuno, oración y dar limosnas, que exprese a uno mismo, a los Dios y a los demás. Recuerdo, esas son las relaciones que hemos visto que fueron interrumpidos por el pecado original. Entonces la Iglesia tiene un plan para nosotros en medio de la Navidad que nos lleva al paraíso de vuelta para darnos cuenta que Jesús, este Mesías, nos va a salvar de nuestros pecados. Y durante su ministerio público nos dio los remedios para luchar. Interesting to note. También quiero anotar de manera interesante que escuchamos en el Evangelio de hoy un ejemplo muy excelente de esta penitencia interna. En el versículo dice que ella nunca se apartó del templo, sino alabó con oraciones y ayuno. Ella sabía. Todavía estábamos en la octavita de Navidad, entonces hoy podemos decir, un día sagrado ha caído sobre nosotros, naciones nuevas y adoran al mundo. Hoy una vida grandiosa ha venido hacia la tierra.